Hola, un saludo cordial para todos. Bienvenidos a este programa Opiniones de PRF Mundo, de Radio Rosa Mística Colombia. Jaime Gurpegui en Infovaticana escribe una nota muy interesante que quisimos traer acá a este programa Opiniones, titulada Bergoglio y el segundo mandamiento: no tomarás el papado en vano. Dice Gurpegui: el segundo mandamiento es claro: no tomarás el nombre de Dios en vano. Éxodo 27, Deuteronomio 5:11. Su interpretación más evidente prohíbe la blasfemia y el uso irreverente del nombre divino, pero su alcance va mucho más allá. Este mandamiento también condena el abuso de la autoridad divina para imponer agendas personales, manipulando la fe y la iglesia en función de intereses propios. En este sentido hay que plantearse una cuestión grave. ¿Está Bergoglio tomando el nombre de Dios en vano al utilizar el papado para imponer su visión ideológica sobre la iglesia y el mundo? Porque si la cátedra de Pedro es utilizada como una plataforma política y no como el trono de la verdad, entonces el papado deja de ser testimonio de Cristo para convertirse en un instrumento de poder, que es lo que ha hecho Bergoglio. Y es que el papado que él está usurpando es una institución divina, no un proyecto personal. El Evangelio es claro en su fundamento del papado. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. La autoridad de un papa no es una propiedad privada, ni una tribuna para promover causas particulares. Su misión es custodiar la fe y confirmar a los hermanos en la verdad revelada. Lucas 22:32. Sin embargo, en los últimos años, Bergoglio ha convertido el papado en algo diferente, un vehículo para su particular visión política y social, un escenario donde sus simpatías y antipatías marcan la agenda de la iglesia, un espacio de poder que se utiliza para promover determinadas narrativas y castigar a quienes no las aceptan. Si el Papa deja de actuar como guardián de la tradición y se convierte en un actor político más, está profanando su autoridad y usándola en vano, pues no se le concedió para fines personales. La autoridad del Papa es una autoridad de Bergoglio, es una autoridad usurpada a Benedicto XVI en 2013. El abuso de la autoridad papal de la doctrina a la ideología. Desde el inicio de su gobierno, Bergoglio ha usado su cargo para moldear la iglesia a su medida, manipulando la autoridad del papado para imponer su propia visión del mundo. No estamos ante un pontífice que se limita a custodiar la fe, sino ante uno que la instrumentaliza. Por supuesto, Bergoglio no es papa, ¿no? Y por eso no puede custodiar la fe, pero la instrumentaliza, por supuesto. Ejemplos de ello abundan. Primero, la guerra contra los institutos tradicionales, no por cuestiones doctrinales, sino por su rechazo a la liturgia tridentina. 2. La política de purgas y nombramientos estratégicos, donde sus aliados progresistas ascienden, mientras que los ortodoxos son marginados. 3. El uso de documentos pontificios para hacer propaganda ideológica, como con Laudato Si al ecologismo, Fratelli Tutti a la fraternidad universal masónica o Fiducia Supplicans sobre las bendiciones a parejas homosexuales. Propagandas absoluta y 100% ideológicas.
Cuarto, la manipulación de sínodos para forzar reformas que debilitan la doctrina y consolidan una agenda modernista. Todo esto no es ejercicio legítimo del papado, sino abuso de poder, abuso de autoridad. Usar la investidura de Pedro para imponer un programa de gobierno ideológico es tomar el nombre de Dios en vano, porque el papado no le pertenece a Francisco, porque el programa de gobierno de la Iglesia es el mismo por los siglos de los siglos y es propiedad de Dios, no del papa de turno. Un papa o un gobierno de la Iglesia marcado por amores y odios, filias y fobias. Uno de los signos más evidentes del abuso de autoridad en este gobierno de Bergoglio es la manera en que las filias y fobias, odios y amores personales de Bergoglio determinan la orientación de la Iglesia. Sus amigos están protegidos sin importar lo que hagan. Ahí están estas figuras como Gustavo Sanchetta, condenado por abusos, Vincenzo Paglia, promotor de la eutanasia, o James Martin, activista LGBT. Sus enemigos, los de Bergoglio, que él considera enemigos, son perseguidos y despreciados, incluso si son fieles a la doctrina. Basta ver cómo trata a los sacerdotes tradicionalistas, a los obispos conservadores o a los cardenales que le piden aclaraciones, como los 4 de las dubias de 2016, Burke, Miller y Zen. Su retórica contra el clericalismo y la rigidez parecen más bien una cruzada contra quienes no se ajustan a su visión progresista de la Iglesia. Su obsesión con ciertos temas que no son de Iglesia, como migración, ecologismo, fraternidad masónica, contrasta con su desprecio por la defensa de la vida, la lucha contra el relativismo doctrinal o la formación en la fe sana. Cuando un papa actúa según su simpatía personal y no según la verdad del Evangelio, toma su cargo en vano, lo vacía de su verdadero sentido y lo convierte en un medio para promover e imponer su propia agenda. No tomarás el nombre de Dios en vano. Significa no usar el papado para dividir la Iglesia. Y quiero contar una anécdota en este punto de la nota de Infovaticana. El nombre de quien la escribe lo volveré a dar al final. Hace unos años ya murió Nacho, y espero que María Eugenia esté muy bien. Era con los únicos, en 2013, recién electo no canónicamente Bergoglio, teníamos muchas dudas. Muchas dudas. Si usted busca en el mes de mayo de 2013, en una página de Facebook que se llama Henry Gómez Casas, que era mi página personal, yo no la volví a utilizar desde que abrimos la de Radio Rosa Mística Colombia. No la volví a utilizar. En esa página, con fecha de los primeros días de mayo, debe haber publicada, porque creo que eso no lo borran, una nota en la que yo escribo que lo primero que va a destruir, llevaba 2 meses, va a destruir Bergoglio en la Iglesia. Para mí ya era el demoledor y el destructor, y no me equivoqué, a 2 meses del nombramiento. Con mi esposa fue diferente, porque mi esposa el mismo día dijo: no me gusta, ese hombre va a hacerle daño a la Iglesia. Y así ha sido durante estos 11 años. Ella no se equivocó en su percepción. Bien, entonces yo escribí ahí que él tenía una agenda lista, que la estaba desarrollando, que en fin, y me encontré ese mismo día que le escribí con Nacho y María Eugenia.
y les hice el comentario, porque era con los únicos que se podía hablar con tranquilidad en ese momento. Había que tener mucha prudencia. El doctor Galad ya estaba en su programa diciendo cosas, muchas cosas, hasta que ya no se pudo más. Y verdades, las del doctor Galad. Y entonces yo les dije, a mí me parece, le dije a ellos dos, a esta pareja, a mí me parece que Bergoglio fue electo y le entregaron un plan, una agenda que él tiene que desarrollar. Porque para eso le dieron el cargo. Él no es apto para el cargo, lo está demostrando, está haciendo todo mal. Y ojo, les dije yo, porque si ustedes revisan lo que han sido las audiencias de los miércoles y el Ángelus, la prédica del Ángelus dominical, todo tiene una secuencia que durante 2 meses ya está haciendo mucho daño, porque está acabando con el dogma de la infalibilidad papal. Y así sucedió, nadie habla ya de eso, nadie le cree nada a Bergoglio. ¿Le creeremos al próximo que llegue? Ese es el grave daño que está haciendo Bergoglio. ¿Será de los mismos de Bergoglio? No sabemos. Si estamos por aquí, lo contaremos y lo analizaremos. Ojo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Usurpar la silla de Pedro y la figura del vicario de Cristo, porque él renunció al título en el Anuario Pontificio 2019, que se publicó en enero de 2020. En su momento hicimos la noticia. Significa no tomarás el nombre de Dios en vano. Significa no usar el papado para dividir la iglesia. Y él lo está haciendo. Recordemos cuando en 2016, creo que fue, entre 2013 y 2016, Bergoglio dio unas declaraciones a medios de comunicación, entre ellos Infovaticana, y dijo que lo íbamos a recordar como el Papa que dividió la iglesia. Lo ha hecho, porque está la secta bergogliana y el pequeño resto fiel, al que gracias a Dios pertenecemos. El segundo mandamiento nos recuerda que Dios no es un instrumento de manipulación. Sin embargo, Bergoglio ha permitido que el papado se use como un arma de división, separando a la iglesia entre los buenos, que son sus aliados, y los malos, quienes no nos plegamos a su luciferina agenda. Pero la verdad es que es al contrario. Las cizañas son ellos. Las cizañas son ellos. Y nosotros somos, gracias a Dios, guiados en todo momento por la Santísima Virgen María, somos el trigo. La iglesia siempre ha tenido diferencias internas, pero nunca un papa o alguien que ocupara la silla de Pedro. Este es un ocupa, un usurpador. Había hecho tanto por fomentar la polarización dentro de la institución que debería unir a los cristianos. Los sínodos han dejado de ser espacios de reflexión para convertirse en mecanismos de imposición de ideas. Las ideagendas, las intervenciones doctrinales ya no buscan aclarar la fe, sino sembrar ambigüedad. Y la ortodoxia ya no es un criterio para ascender en la jerarquía. Ahora lo es la adhesión al programa del pontífice. ¿Y quién dijo que un papa tiene que llegar con programas de gobierno a la silla de Pedro? Claro, Bergoglio no es sino un subdiácono, ni siquiera es diácono, ¿sí? Entonces creyó que podía llegar con un programa de gobierno, que además se lo hicieron los poderosos del mundo, los globalistas y los jefes de la masonería mundial. Y se lo entregaron para que lo desarrollara. Y por eso ha sido todo este proceso
de ya casi 12 años de destrucción de la iglesia en todos sus aspectos. Comenzó con la infalibilidad papal, pero trata de mantenerla y hay gente que cree que la tiene. En este contexto, el papado se usa en vano cuando se transforma en un instrumento de facción en lugar de ser signo de unidad en la verdad. El segundo mandamiento no es solo una norma sobre el lenguaje, sino un principio sobre la reverencia debida a Dios y a sus instituciones sagradas. El papado no es una plataforma para imponer el pensamiento, las ideas, la visión de un pontífice o una agenda, ¿no? Sino un ministerio al servicio de la verdad eterna. Cuando Bergoglio utiliza su autoridad para favorecer a unos, castigar a otros y promover una agenda personal que es la misma de la ONU, no está ejerciendo su misión, sino abusando del cargo y de la iglesia. Tomar el nombre de Dios en vano es usar lo sagrado con fines personales e ideológicos. Y esto es precisamente lo que hace Bergoglio cuando usa la autoridad de Pedro para deformar la iglesia según su criterio y el de los que lo patrocinan, de sus secuaces. No se puede pedir obediencia a la cátedra de Pedro si la cátedra de Pedro se usa para otra cosa que no sea confirmar la fe. Bergoglio es papa, dice Francisco es papa, pero el papado no le pertenece. Una forma de decirlo que no es, de decir que no es, porque no es diácono ni siquiera, porque fue elegido no canónicamente, no, porque hubo el último día en la tarde 3 votaciones y lo que aprueba el Código de Derecho Canónico y las constituciones que rigen la elección papal son 2 nomás, y metieron una tercera para elegir a Bergoglio, así que fue electo no canónicamente, y además no es sacerdote, no, y es el usurpador de la silla de Pedro. El papado no le pertenece a Bergoglio. Si sigue tratándolo como si fuera un vehículo para su agenda, será, yo creo que ya es, uno de los grandes responsables del daño infligido a la iglesia en nuestro tiempo. Y eso sí que es tomar el nombre de Dios en vano. Por Jaime Gurpegui en Info Vaticana. Excelente nota. Se está perfilando este hombre, Jaime Gurpegui, como uno de los grandes opinadores de la iglesia. Dios los bendiga a todos. Gracias por acompañarnos en este programa Opiniones.